Buenos días, soy Pablo Huguet, R2 de otorrino en el Hospital General de Albacete y hoy voy a hablar de las actualizaciones en el manejo de perforaciones septales. Bueno, un poco de introducción para empezar. No voy a contar todas las técnicas quirúrgicas de cierre de perforaciones septales porque ya hay otra sesión que hizo Siru que está súper bien y creo que es repetir información que no aportamos nada, que no aportaría nada nuevo. Entonces me he centrado sobre todo en las actualizaciones que he podido encontrar que me parecían más relevantes. Entonces, simplemente, pues, para comenzar, el septo nasal está formado por una estructura osteocartilaginosa que está revestida por mucosa en ambos lados. Está localizado en el plano sagital de la línea media de la cavidad nasal, que proporciona estructura a la pirámide nasal y separa las dos fosas nasales. Las perforaciones septales se definen como una solución de continuidad que afecta a todas las capas del septo nasal, mucosa de un lado, cartílago con supericondrio, etc., y la mucosa del otro lado, creando una comunicación directa y no fisiológica entre ambas cavidades nasales. La prevalencia general en la población se estima que puede estar entre un 1 y un 2%, de las cuales la mayoría son asintomáticas. Se calcula que entre un 15 y casi un 40% de los pacientes con perforaciones septales presentan síntomas. Los síntomas más frecuentes son epistaxis de repetición, costras, obstrucción nasal, dolor o silbido con la inspiración. Entonces, bueno, es importante también saber un poco que la mayoría de perforaciones son anteriores y estas son las que más síntomas dan. Las perforaciones posteriores suelen dar menos síntomas. Y bueno, es importante saber que la localización y el tamaño también pueden hacer que aparezcan estos síntomas, que altere el flujo aéreo laminar nasal y por eso compromete las funciones fisiológicas de la nariz, ¿no? De calentamiento y humidificación del aire. Y bueno, la etiología es muy variada. La principal etiología es iatrogénica, después de una cirugía nasosinusal o una septoplastia o cauterizaciones repetidas con argenpal por epistaxis, pero también intubaciones nasales o la utilización de sondas nasogástricas. La siguiente causa por orden de frecuencia sería la traumática o tóxica, la esto nunca lo sé pronunciar, rinotilexomanía, que es hurgarse la nariz mucho, y luego el uso de drogas de consumo nasal como la cocaína o el estar expuesto a químicos pues, que sean muy irritantes para la mucosa nasal. Y luego la última etiología, que es la menos frecuente, pero que hay que descartarla de forma obligatoria, son enfermedades sistémicas como vasculitis o sarcoidosis o lupus. ¿Vale? Entonces, cuando nos presentamos frente a un paciente con una perforación septal, lo primero que tenemos que hacer es, como cualquier otro paciente, hacer la historia clínica, preguntarle sobre todo por los hábitos tóxicos y posibles enfermedades autoinmunes o síntomas que nos puedan orientar a una patología autoinmune. Después hacer una exploración con endoscopia nasal para valorar pues, las costras, la mucosa y demás. Y luego, si vemos que tenemos una perforación septal sintomática y demás, antes de operar siempre es importante hacer un TAC, sobre todo para medir el soporte óseo cartilaginoso del pómero delmoides que tenemos y la distancia del agujero nasopalatino. Y luego la biopsia solo sería si encontramos una perforación de etiología desconocida, o podemos encontrar pues, otros patrones que nos puedan orientar a una patología autoinmune o encontrar tóxicos en orina que no nos cuentan, que no nos importa, que no nos dice el paciente. Luego, la estrategia terapéutica. Hay que saber que no es que haya una estrategia fija como gold estándar, sino que el tratamiento es a medida para cada paciente, ¿no? Pues según la forma de la perforación, el tamaño, la localización, los síntomas que dé, la experiencia del cirujano, etcétera, se decidirá un tratamiento quirúrgico u otro. Lo más importante es saber que si los pacientes están asintomáticos o los síntomas son muy leves, se prefiere sobre todo el tratamiento conservador de hacer lavados nasales, poner pomadas, tratar las sobreinfecciones, tratar las epistaxis, pero no intentar operar de entrada. Luego hay otras opciones para manejo conservador como los botones septales, de los cuales ya habló también Siruk en su sesión, pero los resultados son bastante limitados, ¿vale? Y como he dicho, en caso de que tengamos
un paciente con una perforación septal sintomática que le impacta en su calidad de vida, pues sí que podemos plantear el cierre quirúrgico, pues eso, teniendo en cuenta las características de la perforación y la experiencia del cirujano. Como una actualización, se aprobó en 2025, el año pasado, un cuestionario para la calidad de vida que era específico y validado en castellano. El anterior, que era el SNOT 22, estaba validado, pero no era específico para perforación septal. Entonces ya vamos con las técnicas quirúrgicas. La primera es la técnica de bordes invertidos, que es una técnica que, por lo que he leído, ya estaba descrita y se utilizaba en cierres muy pequeñas o sobre todo en cierres en perforaciones septales de niños para ser más conservadores, pero que ahora se está utilizando como una técnica suplementaria a otras técnicas de cierre de perforación septal. Entonces la idea es hacer una incisión circular de unos 5 o 7 milímetros en el borde de la perforación, elevando el mucopericondrio hacia el centro de la perforación y volteando la mucosa hacia la fosa contralateral. ¿Vale? Y luego lo que hacen es cerrarlo en la fosa contralateral si solo se utiliza esta técnica. Pero lo más interesante es utilizar esta técnica con las otras que ya estaban descritas. Entonces, por ejemplo, sería añadir la de bordes invertidos junto, como por ejemplo, el colgajo de arteria palatina mayor. Esto es lo que se llama un racket on donut. El racket sería la raqueta, que sería como el colgajo de la arteria palatina mayor sobre el donut, que sería el colgajo de bordes invertidos. Entonces, con esto lo que consigues es un cierre bicapa de pericondrio contra pericondrio. Entonces, bueno, consigues una vascularización más robusta y esta técnica sobre todo se utiliza para cierres de perforaciones anteriores que puedan ser grandes. Esto es un poco la descripción de la técnica quirúrgica, pero bueno, es que tampoco voy a leer, o sea, no voy a describir exactamente pues a 1 centímetro de tal y cual porque lo veo un poco absurdo, pero bueno, la idea es eso, hacer el colgajo de bordes invertidos, pasar la mucosa al otro lado y luego hacer el colgajo de arteria palatina mayor, que ellos dicen que es mejor hacerlo en raqueta que pues, de forma cuadrada, aunque yo por lo que he leído tampoco aporta mucho la forma, y luego ponerlo por encima. Ahí está comprobando que hay suficiente soporte osteocartilaginoso, infiltra y luego ya empieza a levantar el colgajo. Este sería el colgajo de la palatina mayor, la incisión posterior. La incisión anterior que pasa por el borde posterior de la perforación y ya tiene el colgajo. Parece súper fácil, ¿verdad? Y ahí comprueba que es suficiente para hacer el cierre de la perforación. Ahí está mirando por la otra fosa. Y ahora hace el colgajo de bordes invertidos. Otra vez levanta el mucopericondrio. Bueno, vamos a hacer otra incisión ahí. Y lo pasa al otro lado. Entonces se le queda 2 capas de mucosa en la perforación. Vale. Y luego el resto ahí sobrante lo sutura. Y luego la otra técnica que describen, que es un poco lo mismo, sería el button donut, que en este caso sería el donut otra vez haciendo colgajo de bordes invertidos, y la bota el colgajo de arteria etmoidal anterior. Esto estaría más indicado para perforaciones anteriores o superiores o incluso algunas posteriores, y eso conseguimos lo mismo, ¿no? El pericondrio con pericondrio y pues eso, poder aportar más mucosa y más soporte a la perforación. Entonces sería pues eso, hacer el colgajo de bordes invertidos y luego hacer el colgajo de arteria etmoidal anterior, pasarlo por delante. Este es así no es quirúrgico, es así de representación de esta, pero bueno, se ve también muy bien. Ahí hace la bota y ahí el colgajo de bordes invertidos. Levanta el mucopericondrio y pasa la mucosa al otro lado y luego
la bota por delante. Ahí comprueba que estaba cerrada la perforación con el bordes invertidos y luego la bota encima. Y luego lo sutura. Vale. Entonces, luego hablamos de los retos, ¿no? Las perforaciones grandes que son más de 2 centímetros. Entonces, estas perforaciones tienen un alto riesgo de recidiva y los colgajos estándar suelen ser insuficientes. Entonces, pues en las actualizaciones del libro blanco del año pasado decían que si existe suficiente soporte óseo y la mucosa con un racket o un button donut va a ser suficiente para que se te quede cerrada la perforación, que se puede intentar. Eso sí, siempre es importante intentar priorizar el cierre anterior de la perforación, porque es la que suele dar más síntomas, tanto de epistaxis como de sílvidos, aunque pueda persistir algo de perforación posterior. Si con esto parece que puede ser insuficiente, se puede valorar un colgajo de arteria inmodal anterior extendido, incorporando la mucosa del suelo y del meato. Y luego pues también habla un poco del colgajo de pared lateral y el colgajo pericraneal, pero bueno, como estos también los explicó Sirup, tampoco me voy a meter a decirlos porque tampoco describe nada nuevo en las actualizaciones. Luego, otro reto importante es la ausencia de soporte, ¿no? Es importante tener en cuenta que si no hay soporte osteocartilaginoso, hay que ir con mucho cuidado porque la disección es muy difícil que no se pueda rasgar la mucosa y entonces agrandar la perforación. Entonces, si se quiere plantear la cirugía de una perforación que tenga poco soporte, es importante siempre hacer un TAC preoperatorio, evitar la disección en las zonas que zonas más amplias que no tengan hueso o cartílago, y luego en las actualizaciones hablaban un poco de la disección intermucosa, haciendo que con el mismo colgajo tuvieras más amplitud de mucosa. Pero yo la verdad que lo que he estado leyendo fuera del libro blanco no definían mucho, o sea, no describían mucho el éxito de la disección intermucosa, con lo cual mencionarlo y poquito más. Y si no, pues utilizar colgajos extraseptales, ¿no? Para intentar no disecar sobre el cartílago septal y hacer los colgajos de pared lateral o de suelo de meato inferior y luego ya llevarlos al septo. Luego, el otro reto que sería la reintervención, ¿no? Después de un fracaso quirúrgico, pues lo primero y más importante sería reevaluar. Puede ser que se nos haya pasado algo, puede ser que el paciente consuma tóxicos, puede ser que tenga una enfermedad sistémica. Si descartamos esto, ¿no? Pues ¿qué es lo que ha fallado? ¿Ha fallado la tensión del colgajo? ¿Es que no tenía suficiente vascularización? ¿Es que se ha infectado? Luego, siempre esperar lo suficiente para que se produzca una reepitelización completa y luego lo más importante que describen es cambiar el pedículo, no insistir en tejido cicatricial, por ejemplo, si falló la arteria inmodal anterior izquierda, irnos al otro lado y utilizar el colgajo de otro lado, por ejemplo, el de la palatina mayor, pero de la fosa derecha. Y luego en el libro blanco proponen dos algoritmos diagnósticos, uno para cuando haya soporte osteocartilaginoso y otro cuando el soporte sea parcial o ausente. Entonces, en estas con soporte osteocartilaginoso, si las perforaciones son pequeñas o medianas de 1 o 2 centímetros, lo preferido sería hacer un racket on donut, button donut o un colgajo de deslizamiento como primera línea. Si esto fallara, se plantearía, si la perforación es anterior, hacer un colgajo de arteria palatina mayor. Si la localización es inferior, utilizar un colgajo de suelo y meato inferior. Y si la localización es medio-alta, utilizar la arteria inmodal anterior. En perforaciones grandes, lo ideal sería hacer un colgajo de arteria inmodal anterior extendido, como hemos dicho antes, utilizando el suelo de la fosa y añadiendo el bordes invertidos. Y como segunda línea, pues ya solo nos quedaría el colgajo de pared lateral o el pericraneal. Y por último, el algoritmo con soporte parcial ausente, cuando las perforaciones son pequeñas o medianas, intentar el racket on donut o button donut de primera línea, y de segunda línea, pues un poco lo mismo, ¿no? Si la localización es inferior, intentar colgajo de suelo o meato inferior, y si la localización es media alta, intentar hacer el colgajo de arteria de cornete medio. Y en cuanto a las perforaciones grandes sin soporte o soporte parcial, sería lo mismo que como soporte, la arteria inmodal anterior extendido con los bordes invertidos, si es que se puede, de primera línea, y si no, plantear el colgajo de pared lateral o el pericraneal.
Y luego ya simplemente comentar algunas novedades más que he podido leer, aunque no me han parecido que estuvieran lo suficientemente avanzadas como para que fueran relevantes. Y bueno, es que ahora se están utilizando botones obturadores que impresos con impresoras 3D que son específicos para cada paciente, que pueden con materiales biocompatibles y porosos que dan menos síntomas y pueden ser mejor tolerables. Pero bueno, luego se está investigando también el uso de biomateriales como estructuras biomiméticas que imitan la estructura del cartílago septal, sobre todo polímeros derivados del ácido láctico, que también está impreso en 3D, que es reabsorbible, y lo que se intenta hacer es utilizar este biomaterial como soporte para hacer que la mucosa crezca sobre él. Lo mismo con los biomateriales biológicos, como por ejemplo pericardio bovino, ¿no? Hacer de andamio biológico, y el pericardio bovino hay diversos estudios por ahí que se está utilizando no tanto como tratamiento de cierre de perforaciones septales, sino también en prevención por ejemplo en septoplastas que pueden ser muy dificultosas. Luego hay también estudios con hidrogeles bioactivos cargados con células madres y luego algunas líneas de grafts tisulares con mucosa oral libre, bucal o palatal. Entonces, nada, simplemente por conclusiones. Es muy importante saber que la principal etiología es iatrogénica, pero siempre tenemos que descartar tóxicos y enfermedades sistémicas. La importancia del TAC preoperatorio para medir el soporte osteocartilaginoso. El nuevo cuestionario específico para medir el impacto en la calidad de vida ante un paciente con una perforación septal. Las novedades del cierre bicapa del Racketon Donut o un Button Donut. Y luego, importante, pues la estrategia prequirúrgica y en caso de fracaso en un primer momento, pues la estrategia posterior, que es todavía más importante. Y luego, pues simplemente que intentar priorizar el cierre anterior para eliminar los síntomas, que es lo que siempre estamos buscando en el cierre de una perforación septal. Esta es la bibliografía que he utilizado y muchas gracias.